Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Amalia Krasani y hoy voy a exponer acerca de la biofísica celular y el análisis de la leucemia mieloide aguda en niños. Y voy a dar una breve introducción, un resumen del tema. Em, ya, el planteamiento del problema. Se desconoce la causa exacta en la mayoría de la leucemia en niños. La mayoría de la leucemia en niños no presenta ninguno de los factores de riesgo. Acá tenemos nuestro árbol de problemas que hemos elaborado. Por la parte del medio está lo que es el objetivo general, que es analizar la biofísica celular y ver el tratamiento de la leucemia mieloide aguda en niños. Por la parte de abajo está lo que son los objetivos específicos, que son determinar las causas de la leucemia mieloide aguda en niños, enseñar las distintas tecnologías educativas que se puede usar en el área de la salud y, por último, aplicar todos los conocimientos en las distintas materias cursadas en el semestre. Por la parte de arriba tenemos lo que son las conclusiones y en la parte de abajo el planteamiento del problema, que es cómo analizar e identificar los riesgos de la leucemia mieloide aguda en niños. Después estamos en el marco teórico, en donde se explica lo que es la definición de la célula y también la composición de la célula, que mis compañeras también lo van a explicar mediante una aplicación. Después, en el marco práctico tenemos el área de estudio y campo de investigación. En este caso es la leucemia. Eh, También se sabe que para el año 2020 se han diagnosticado alrededor de 60.530 nuevos casos de leucemia, de las cuales 23.100 han muerto. En general se cree que la leucemia aparece cuando algunas células sanguíneas adquieren cambios o mutaciones en el ADN. También tenemos lo que son signos y síntomas, que mis compañeras también lo van a mencionar. La clasificación se clasifica en 4. Una de ellas son la leucemia linfocita aguda, la leucemia mielógena aguda, la leucemia linfocita crónica y por último la leucemia mielógena crónica. También tenemos lo que son los factores de riesgo, tratamientos, causas, todo eso que mi compañera también, mis otros compañeros lo van a explicar. También en el marco práctico tenemos lo que son la ley de NERDS, en donde mis compañeras lo van a explicar mejor con un programa y con una ecuación. Gracias. Mi nombre es Aida Huancoyo Quispe. Les voy a explicar acerca de la leucemia mieloide aguda en niños de 5 a 10 años de edad. Vamos a empezar. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es una enfermedad que está constituida por células cancerígenas que estas se originan en la médula ósea, posteriormente llegan a pasar lo que es a la sangre. Pues aquí tenemos una imagen lo que es de la médula ósea. Aquí están las venas. La enfermedad de la leucemia se origina en esta parte. Las personas o niños que llegan a tener esta enfermedad de la leucemia tienen estos síntomas que son la fiebre o los sudores nocturnos, la falta de aliento, la debilidad o cansancio, el sangrado o moretones que aparecen con facilidad, las petequillas. Estas petequillas son puntitos planos debajo de la piel por sangrado. Los dolores en los huesos o articulaciones, dolor o inflamación o de estar lleno debajo de las costillas, el bulto indoloroso en el cuello, las axilas, alrededor de los ojos de colores azules o verdes. Las causas que tiende a una persona o un niño que tiene esta enfermedad, pues puede ser a causa de la exposición al alcohol o el humo del tabaco antes del nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una mujer esté embarazada o está en gestación, el niño que está adentro puede nacer con esta enfermedad de la leucemia mieloide aguda. También el otro punto es que aquellas personas que hayan tenido enfermedades como la anemia pueden llegar a tener lo que es la leucemia mieloide aguda. Eh, También aquellas personas que han tenido trastornos genéticos como el síndrome de Down. Existen tratamientos para dicha enfermedad de la leucemia mieloide aguda, pero no es al total, no les cura al 100%. Pero vamos a ver algunos tratamientos que se usa para esta enfermedad son la radioterapia, la quimioterapia con trasplante de la célula madre.
La radioterapia es un tratamiento que se usan rayos X de alta energía para que la enfermedad sea eliminada o también pueda impedir el crecimiento de dicha enfermedad. La quimioterapia es un tratamiento donde se usan medicamentos. Bueno, a continuación voy a explicar lo que es la célula eucariota a través de una aplicación Android llamada Cell Vault, que se le puede descargar desde Play Store. Es una aplicación Android. Lo encuentran como Cell Vault y el nombre en español es Mundo Celular. Voy a explicar un poco de lo que es los orgánulos que se encuentran dentro de la célula. Iniciamos con lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, esta se encarga del transporte y síntesis de proteínas de secreción o de membrana. El núcleo. Bueno, su función principal del núcleo es proteger la integridad de la información genética y regular la expresión de los genes que la célula necesita. En continuación es los poros nucleares. Los poros nucleares son agrupaciones de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear y cumplen la función del transporte de ácidos nucleicos y proteínas dentro y fuera del núcleo celular. Continuamos con lo que es la mitocondria. La mitocondria se encarga de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular a través del proceso denominado respiración celular. Ok, nos encontramos con lo que es el citoplasma. El citoplasma, bueno, su función principal es contener los orgánulos de la célula y permitir su movimiento. Los cromosomas. Están formados por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Cumplen la función de transportar fragmentos largos de ADN y contienen proteínas que ayudan al ADN a existir de una forma apropiada. Membrana nuclear. Bueno, la función principal de la membrana nuclear es separar los cromosomas del citoplasma, de la célula y otros elementos. Ok, los centriolos. Bueno, estos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula, y ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares. Los lisosomas. Estos están encargados de reciclar restos celulares y desechos y pueden destruir los virus y las bacterias invasoras. Continuamos con lo que es el retículo endoplasmático liso. Su función principal es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar correctamente. Y su otra función que tiene es la síntesis de todos los lípidos. El aparato de Golgi es un orgánulo celular que ayuda a la fabricación y empaquetamiento de proteínas y lípidos. Continuamos con lo que es el citoesqueleto. Ayuda a organizar las estructuras
Ok, continuamos con lo que es la membrana celular. Es la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la célula de su entorno, además de que está encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. Los ribosomas son los encargados de producir las proteínas y participan en el control genético de la célula. El nucleolo. Es el área interior del núcleo, como podemos observar, y está compuesta por ARN y proteínas. Es el lugar donde se elaboran los ribosomas, los cuales ayudan a unir los aminoácidos para formar proteínas. Ok, las vesículas. Bueno, las vesículas, su función principal de las vesículas dentro de la célula es que hacen circular sustancias hacia adentro o ya sea hacia afuera de la célula. Y con eso terminamos la explicación de lo que es la célula eucariota. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las células cancerígenas. Aquí tenemos el procedimiento de las células cancerígenas. Aquí observamos a la célula sana, la célula cancerígena, la célula sana atacada por la célula cancerígena y el cáncer. La leucemia es un cáncer que comienza en las células madres. La médula ósea es un espacio dentro de los huesos donde las células madres se diferencian. Y cuando vemos que algo anda mal en las células madres, empiezan a surgir mutaciones perjudiciales en el ADN de la célula, y cuando hay células dañadas, esas células dañadas continúan expandiéndose sin control, habiendo perdido su función original, y a eso lo conocemos como cáncer. La leucemia es causada por 1 a 2 mutaciones de ADN, mientras que el cáncer requiere más mutaciones, y eso es malo porque ayuda a que la leucemia se reproduzca más rápido. Puede ocurrir en glóbulos blancos durante el desarrollo fetal y así aumentar el riesgo de que vea una leucemia temprana. ¿Cómo podemos quitar las células cancerígenas? Es utilizando diferentes tratamientos que incluye la quimioterapia, y así inyectarnos en la sangre para una combinación de medicamentos, y como el fuente de medicamento es muy fuerte, destruye también a las células sanas. Pero ahora, ¿cómo podemos ayudar a las personas que tienen células cancerígenas? Es ayudando con el trasplante de sangre, con el trasplante de células madres. Hola, hoy vamos a hablar sobre la ley de Nernst, potencial de equilibrio. Como se puede apreciar aquí, esta es la fórmula general de la ley de Nernst. Esta es la delta nu. La R significa constante de gases, la T significa temperatura de grados Kelvin, la I significa logaritmo natural, el de aquí significa concentración intracelular de X, el dividendo significa concentración extracelular de X, la ZX significa valencia de moléculas cargadas, la F constante de Faraday, y la B y la M significa potencial de membrana, que es lo que vamos a calcular hoy día. Como les decía, esta es la fórmula general de la ley de Nernst. Aquí tenemos la fórmula despejada, porque queremos calcular la potencial de equilibrio. Vamos a trabajar con potasio a 37 grados de temperatura.
Este número, este menos 65.5, no se va a mover en ningún momento. Este es un número constante e universal, lo cual reemplazando datos, aquí tengo concentraciones de intracelular, que es 20 milivoltios, y concentración de extracelular, que es 231 milivoltios. Multiplicando y dividiendo, nos sale un total de 65.35 milivoltios, que sería el potencial de equilibrio del potasio a una temperatura de 37 grados. Ahora vamos a trabajar del sodio a una temperatura de 20 grados Celsius. Esto se considera un catión porque a una temperatura de 37, la temperatura de 37 es una temperatura constante, y en cambio aquí vas a manejar otro método que es el de 20 grados Celsius o cualquier otro número pero que no sea 37 grados Celsius. Se puede considerar catión o anión. Ahora vamos a hacer, este número tampoco se puede mover. Este número se encuentra en un programa de la ley de Nernst, que más adelante mi compañera les va a explicar. Aquí la concentración intracelular tenemos de 50 y la concentración extracelular tenemos de 220 milivoltios. Siguiendo los pasos, multiplicando y dividiendo, nos va a salir un total de 37.4 milivoltios. El milivoltios es la unidad de la potencial de equilibrio. Ahora vamos a trabajar de nuevo con el sodio, igual a una temperatura de 20 grados Celsius, pero para un anión. De aquí se considera de que el anión es positivo y de que el catión es negativo. Esto cuando están en una membrana celular, el catión es aquel que quiere entrar y el anión es aquel que quiere salir de la membrana. Ya, haciendo los ejercicios, tenemos aquí una concentración intracelular de 33 y una concentración extracelular de 321 milivoltios. Multiplicando, dividiendo y con el logaritmo respectivo, nos sale menos 57.47 milivoltios. Mi nombre es Nora Choque Guzmán. Voy a hablar sobre la ecuación de Nernst, el potencial de equilibrio de la membrana celular. La ecuación de Nernst es un programa que fue abierto por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona. Este programa fue abierto para aquellas personas que querían conocer. En esta parte podemos también observar cómo podemos cambiar la temperatura. Aquí vemos cómo la temperatura está a 37 grados centígrados. Esto quiere decir que está a una temperatura promedio de una persona. En esta parte hay una fórmula, por decirlo así, que está cerca del resultado, que está en milivoltios. En este caso se está hablando del potasio. Podemos ver ahí que también se puede cambiar la temperatura. En este caso está a 37 grados centígrados. En la parte del potasio, en la parte roja, se puede observar que hay una representación de la membrana externa y otra representación de la membrana interna que está abajo de la externa. En este caso la representación de la membrana externa está en un número de 10 y de la membrana interna en un número de 100. En este programa también lo podemos manejar para cambiar los valores en la parte que dice ion, que es la ecuación. Es la ecuación, la fórmula que se está manejando. También en el resultado, en este caso, se está tomando de la representación de la membrana externa de 10
y la membrana interna